Hoy vamos a enfocarnos en la verdad del día de la resurrección. Voy a dar algunos pensamientos básicos en cuanto a este evento. Espero que al ver estos pasajes, la pasión por Cristo, quien ciertamente está vivo, se reavive en su corazón. Permítame comenzar dándole varias verdades relacionadas a la resurrección de Cristo. Verdad número 1. Por favor, tome nota. La resurrección de Cristo es un elemento esencial de la fe salvadora. Fíjese en Romanos 10:9. Romanos, busque en su Biblia, Romanos 10:9, si puede tener su Biblia a mano, si puede buscar este versículo. Allí leemos esto: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. En otras palabras, un elemento esencial en la fe salvadora debe ser no solo declararlo, sino creer en el Señor Jesucristo resucitado. Verdad número 2. La resurrección de Cristo es un elemento esencial del Evangelio. Si esto es así, entonces lo vamos a predicar, lo vamos a compartir, lo vamos a enseñar así. Si uno debe saber y creer que Él vive, entonces debe también decirlo. Este es un elemento esencial del Evangelio. Pablo le escribe lo siguiente a los creyentes en Corinto, tal como leemos en 1 Corintios 15, del 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahora, a causa de estas verdades, uno espera que esta verdad fundamental de la Escritura se enseñe por medio de la doctrina de los apóstoles, y es así, lo cual nos lleva a nuestra próxima declaración de verdad. Verdad número 3. Tome nota. La resurrección es un elemento esencial en la enseñanza de los apóstoles. Libro de Hechos, capítulo 13, versículo 30. Pablo está en la sinagoga de Antioquía declarando: «Mas Dios le levantó de los muertos». Este es el tema esencial en la doctrina y la enseñanza de Pablo. Es esta verdad la que sustenta todo lo que ellos creyeron y enseñaron. En Hechos 17:18, Pablo se encuentra en Atenas y al ser criticado por los filósofos que le dicen: «¿Qué querrá decir este palabrero?», y otros: «Parece que es predicador de nuevos dioses», porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Parece que esto era central. Lo reconozcamos de semana en semana o no, esta es la razón por la cual nos reunimos los domingos, porque Cristo no está muerto, Él es el Señor vivo y verdadero. Ahora, a causa de estas tres verdades fundamentales, seamos lo más prácticos posibles y veamos qué sucedió en aquel momento y qué debe suceder ahora. Permítame darle al menos 4 aplicaciones de la verdad que dice que Cristo está vivo. Aplicación número 1. La resurrección transformó a la muerte en liberación. Fíjese lo que dice 1 Tesalonicenses 4, 14 al 18. Fíjese en el versículo 14, la palabra «porque» o «como». Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. La esperanza futura que tenemos como creyentes en la resurrección proviene del hecho que Cristo está vivo. Él ha resucitado de los muertos y nosotros creemos esta verdad.
Mis tíos, que viven en Minnesota, le estaban contando a mis padres la semana pasada de un amigo que se había tomado un vuelo a Minneapolis. Él estaba sentado junto a una señora que, justamente cuando ofrecieron la cena, se rehusó y se quedó en silencio. Una vez que él terminó su cena, le picó un poquito la curiosidad. Así que le preguntó a la señora: «Veo que no quiso comer. Perdóneme por preguntar, pero ¿está de ayuno?». Ella respondió: «Sí, así es». Él dijo: «Entonces debe ser cristiana». La mujer respondió: «No, soy satanista. Estoy renunciando a mi cena para pedirle a Satanás que destruya la mayor cantidad de matrimonios que pueda». ¿Qué le parece un postre así? Podríamos hablar de esto por mucho tiempo, pero la razón por la cual lo menciono es para decirle que hay muchas personas que ayunan y oran a sus falsos dioses para que éstos destruyan familias. Mientras me pregunto yo, ¿cuántos de nosotros hacemos ayuno y oración para que Dios preserve matrimonios? Esa señora estaba orando por algo que es compatible con la naturaleza de Satanás. Él es el destructor. Su nombre es Destructor. Pero Jesucristo, en cambio, no es uno que destruye, sino uno que junta, que trae vida, que mantiene la unidad. Jesucristo mismo dijo en San Juan 14:6, «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Entonces, en estos versículos de 1 Tesalonicenses vemos, según la vida de Cristo, dos premisas. Primero, un rapto futuro, cuando la iglesia se encuentre con Él en las nubes, pero también una reunión futura. Recuerde que 1 Tesalonicenses 4:17 que recién leímos dice: «Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire». En otras palabras, si el rapto ocurriera hoy, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Quiénes son ellos? Este versículo se refiere a los que creyeron en Cristo y hoy están muertos o han muerto, los que están esperando ser reunidos con su cuerpo glorificado. En una fracción de segundo vamos a estar en las nubes, en una maravillosa reunión con todos aquellos que conocen a Cristo y han partido a su presencia con anterioridad. Un anciano amigo me dijo una vez: «Cuando más viejo me pongo, más amigos tengo en el cielo que en la tierra». ¡Qué gran verdad! Algunos de ustedes puede que tengan más hijos en el cielo que en la tierra. Puede que tenga un cónyuge en el cielo. Puede ser que tenga más familiares en el cielo que en la tierra. De ser así, va a ser una reunión estupenda para usted. La semana pasada estaba leyendo de la vida de Helen Starn, quien nació en la China en el año 1934 y era hija de los misioneros Juan y Betty Starn. A los 3 meses, Helen fue escondida en una canasta de arroz mientras sus padres fueron fusilados por el régimen comunista. Un pastor local la encontró y la llevó a un lugar a salvo. Pienso, qué hermoso será cuando se reúna con sus padres en el cielo. También leí la semana pasada de otra familia que pasó por una tragedia. Un hombre estaba pescando con sus 3 hijos y su padre, cuando de repente el bote se dio vuelta. Todos los hijos y el padre murieron, solo se salvó él. Imagínese qué reunión habrá un día. También leí durante la semana de una pareja que había pasado por algunas cosas que quizás algunos de ustedes hayan experimentado. Su hijito de 2 años murió en su cuna. Su hijo de 10 años murió de leucemia. Otro de sus hijos de 18 años murió en un accidente mientras patinaba. Estos fueron todos sus hijos. No creo que pueda apreciar lo suficiente el hecho que habrá una reunión en el cielo como sí lo hará esta gente. ¿Por qué creemos que habrá una reunión en el cielo? ¿Qué esperanza tenemos que esto ocurra? Lo basamos en la resurrección de Jesucristo. Él está vivo. A causa de esto, la muerte se ha tornado en libertad. Pero la segunda aplicación que quiero compartir con ustedes
No es solamente el hecho de que la resurrección transformó a la muerte en liberación, sino aplicación número 2, si quiere tome nota de esto. La resurrección transformó despedidas en fruto. Leamos las palabras de Juan en Juan 16, 5 y 7. Allí el Señor les está hablando a los discípulos y les dice: pero ahora voy al que me envió. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Ahora, vaya al versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Se da cuenta? El Señor Jesús está diciendo: mi presencia aquí está impidiendo al Espíritu Santo. Pero cuando me vaya y regrese al Padre, le voy a dar luz verde al Espíritu Santo de Dios. Él va a venir y los va a guiar a toda verdad. Es interesante pensar que Jesucristo dio el adiós en el sentido físico y el Espíritu de Dios dijo presente en el sentido espiritual a la iglesia. Ahora, ¿qué hace el Espíritu Santo de Dios? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo de Dios está haciendo ahora? Permítame darle brevemente dos cosas. Primero, el Espíritu Santo de Dios desarrolla fruto espiritual en aquellos que creen en la resurrección de Cristo. Gálatas 5, 22 y 23 nos dice, y seguramente usted recordará este versículo: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estas características del Espíritu de Dios se manifiestan en la vida del creyente. Estas marcas del Espíritu Santo son tan sobrenaturales que deben de venir de Dios. Jesús dijo: voy a decir a Dios, pero al hacerlo, quiero que sepan que otro va a presentarse a vosotros, el Espíritu Santo de Dios. En segundo lugar, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Estamos pensando ahora, el Espíritu Santo no solo desarrolla fruto espiritual, sino que también entrega dones espirituales. 1 Corintios 12, 4 y 5 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Ahora el versículo 11 dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. En otras palabras, como creemos en Cristo y su resurrección, Él nos da un regalo. Nos ha dado a cada uno de nosotros un don espiritual para que lo ejercitemos en el cuerpo de Cristo y en su iglesia. Entonces, el Espíritu de Dios, al venir, desarrolla en nuestras vidas sumisas al Espíritu Santo el fruto del Espíritu. Él también entrega dones para ejercitarlos en la iglesia, conocidos como los dones del Espíritu Santo de Dios. En tercer lugar, y estamos hablando de aplicaciones que resultan de la resurrección de Cristo. Dijimos, en primer lugar, la resurrección transformó a la muerte en liberación. En segundo lugar, la resurrección transformó despedidas en fruto. En tercer lugar, la resurrección de Cristo transformó a un escéptico en un siervo. Vamos por un momento a algunos de los hombres que la Biblia nos dice que fueron impactados por la resurrección de Cristo. Cuando digo que la resurrección de Cristo transformó a un escéptico en un siervo, me estoy refiriendo a Jacobo. Jacobo o Santiago era uno de los hermanos de Jesús. De hecho, en Mateo 13:55 leemos los nombres de los hermanos de Jesús. Dice así: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Es interesante que uno de los hermanos de Jesús se llamara Judas. En el próximo versículo, en Mateo 13:56, leemos: ¿no están todas sus hermanas con nosotros? Al estar en plural, deducimos que al menos tenía 2 hermanas. Ahora, esta es una familia de al menos 6 hijos. Pensemos en esto por un momento.
¿Por qué Jacobo y sus hermanos eran escépticos? Yo pienso que es porque crecieron y se criaron con Jesús. Lo conocían, habrán discutido con la excepción de que Jesús siempre tenía la razón. ¿Se imagina tener un hermano que siempre tiene la razón? María estaría siempre reprendiendo a Jacobo, Judas y Simón y pidiéndoles que se callen. Al crecer, me imagino que debe haber habido rivalidad entre los hermanos y quizás en el corazón de los hermanos de Jesús comenzó a haber escepticismo. Jacobo seguramente fue el líder. Yo comprendo la rivalidad entre hermanos porque conozco a mis hermanos. Mis hermanos, que son 5, compiten en todo. Siempre la cuestión es quién puede correr más rápido, quién puede colorear más prolijo, quién puede comer más rápido. Todo es competencia. Cada comida en nuestra casa termina con las palabras victoriosas de alguno de los chicos: ¡gané! Ojalá compitieran a la noche para ver quién se va a dormir más temprano, pero no lo hacen. Les tengo mucha paciencia porque en mi familia me crié con 3 hermanos. Ahora, mi hermano mayor es pastor, yo soy pastor, uno de mis hermanos menores es músico en una iglesia y el otro está estudiando economía. Sin embargo, nosotros 4 hasta el día de hoy, cuando nos juntamos en casa, nos ponemos a competir por algo. Mis hermanos y yo salimos al patio de la casa donde tenemos un aro de básquet y actuamos como chicos, jugando y tratando de distraer el uno al otro. Jacobo es un hombre que se ha criado en casa con un chico que siempre era perfecto y me imagino que eso debe haber producido algo de celos también. Ahora Jesús llama a sus discípulos y dice ser Dios. Jacobo y sus hermanos dicen: ya está. Esto es lo único que faltaba. De hecho, Marcos 3:21 nos dice que después que Jesús llamó a sus discípulos para que le siguieran, sus hermanos vinieron y dice la palabra de Dios, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían: está fuera de sí. Esta es la familia de Jesús. Él tenía una familia de escépticos. Vaya al libro de Juan y fíjese en Juan capítulo 7, versículos 2 al 4. Note el cinismo en sus voces. Dice la Biblia: estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Ahora, mire el versículo 5. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Ahora sabemos que algo sucedió, ya que Jacobo escribió una epístola. Jacobo también era el líder de la iglesia de Jerusalén. Él fue un incrédulo escéptico, pero leamos qué fue lo que sucedió. En 1 Corintios capítulo 15, versículos 4 al 7, Pablo está hablando del Evangelio y describe lo siguiente: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo. Ojalá hubiera podido ver esto. Aquí tenemos a 2 hermanos, o medio hermanos. Uno es un incrédulo a causa tal vez de los celos o conflictos, y él dice: no, mi hermano no puede ser Dios, yo lo conozco. Luego el Señor resucitado se le aparece específicamente a Jacobo. Este fue el punto de inflexión en su vida, ya que Jacobo vio al que siempre competía y no podía ganarle, vio que era en rigor Dios encarnado. Él entonces lo adoró. La misma epístola de Jacobo o de Santiago comienza con las siguientes palabras: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¡Ah! ¡Qué cambio! ¿Qué hizo que se produjera este cambio en la vida de Santiago o de Jacobo? ¿Sabe qué? El Señor resucitado. Vamos a una aplicación más. Cuarta, la resurrección transformó a cobardes en guerreros.
Este es uno de mis resultados favoritos de la resurrección. Estoy convencido de que Cristo no continuó preparando a los discípulos por completo después de la resurrección. Fíjese en los discípulos. Están en el aposento alto. Uno de ellos ya se ha quitado la vida. 10 de ellos están escondidos. El más locuaz de todos está callado y avergonzado. Uno de los 11 que aún vive ni siquiera se junta con los otros. Está desilusionado y dudando. Aún así, Jesucristo se les aparece a todos. Jesús entra en escena y pronuncia su primera palabra, chairo, que significa regocijaos, hemos vencido. Luego estos hombres, dubitativos y temerosos, comienzan una vida de servicio apasionado. ¿Qué hizo esta diferencia? Él pudo haber sido un impostor. De hecho, antes del tiempo de Cristo hubieron 7 mesías falsos que anunciaron que eran Dios en la carne. Todos ellos o murieron o se fueron al exilio y sus discípulos fueron dispersados. Esta escena no se repitió. ¿Qué hizo la diferencia? ¿Están los discípulos a punto de perpetrar un fraude? ¿Se juntaron en el aposento alto para planear cómo continuar con un fraude? No. Los discípulos vieron a Cristo vivo. Esta escena no era falsa, era absolutamente real. Es interesante ver que hay decenas de pinturas de la Gioconda y todas están firmadas por Leonardo da Vinci. 11 de ellas son falsas, pero cada uno de sus dueños puede decir: yo tengo la verdadera. Estoy seguro que ninguno de estos dueños va a intentar probar que su pintura es la genuina. Hace unos años atrás viajé con mi esposa a la ciudad de Williamsburg, que es un pueblo colonial. Ese solía ser uno de nuestros lugares favoritos. Ahora permítame contarle por qué pasó de ser la opción número 1 a la número 300 en nuestra lista. Después de comprar un libro con cupones, comenzamos a caminar buscando distintas atracciones que aparecían en él. De repente llegamos a la casa de John Adams. Nos fijamos en nuestro libro con cupones y vimos que teníamos uno con una entrada para la casa de John Adams. Así que comenzamos a visitar la casa y llegamos a la habitación que tiene todos los muebles. Son muebles victorianos, alfombras antiguas y demás cosas. Yo le pregunté al guía, con mucho respeto, ¿cuánto de todo esto perteneció realmente a John Adams? La mujer me miró como si fuera un turista en serio, suspiró y me dijo: nada. Yo pensé: ¿nada? ¿Y pagué $30 por este libro con cupones en una entrada? Fui más allá y le pregunté a la guía: ¿cuántas de estas piezas de mobiliario en esta casa son del siglo XVIII? Ella me respondió: ¿ve esa habitación allí a la derecha? Ah, sí, respondí. Ella dijo: bueno, ¿ve ese grupo de pinturas en esa pared? Ah, sí, ¿eso? Sí. No. ¿Ve esa mesa allí adelante de las pinturas? Sí. Bueno, ese candelabro sobre la mesa es lo único en este lugar que es realmente del siglo XVIII. Llegado a ese punto no sabía si llorar o darme una trompada. Jamás podría trabajar en esa ciudad. Ni siquiera podría hacer visitas guiadas. No es lo que dice ser. Nada es lo que dice ser. Ahora, ¿usted piensa que alguien va a morir por algo que es falso? ¿Que alguien va a dar su vida por una imitación? No, absolutamente no. Los discípulos vieron al genuino Mesías. Su Señor había resucitado. ¿Quiere saber qué le pasó a los discípulos después de haber comenzado con sus ministerios en esta tierra? Escuche bien. Mateo fue asesinado a filo de espada en Etiopía. Marcos murió después de haber sido arrastrado por las calles de Alejandría. Lucas fue ahorcado en un árbol de Grecia. Pedro fue crucificado cabeza abajo en Roma. Jacobo fue arrojado desde el muro del templo y luego asesinado a palos. Bartolomé fue torturado, lo despellejaron vivo, luego falleció. Tomás fue atravesado con lanzas.
Judas fue asesinado a flechazos. Matías fue apedreado y luego degollado. Bernabé fue apedreado hasta la muerte. Ellos vieron con sus ojos y sus corazones ardieron con la verdad de que Cristo había resucitado. Esta es la gran verdad. Pero estamos llegando a la conclusión. En mi lectura me encontré con una historia de un suceso que ocurrió hace varios años en Rusia durante las Pascuas. Antes que el régimen comunista ahogara al cristianismo, los creyentes se saludaban el uno al otro durante las Pascuas con un Cristo ha resucitado. ¡Qué hermoso! Y la respuesta es sí, así es, ha resucitado. Y esto fue costumbre por años, hasta que el régimen comunista comenzó a estrangular a la iglesia y la forzó a hacerse oculta. Al ocurrir esto, las reuniones que normalmente se hacían al amanecer del día de la Pascua fueron reemplazadas por convocatorias comunistas obligatorias. Durante una de esas convocatorias, según leí, se habían congregado más de 10.000 personas para escuchar la propaganda comunista. Una vez que el líder terminó su discurso, le preguntó a la audiencia si alguien tenía algo para decir. Nadie se movió. Después de un largo silencio, un joven se dirigió hasta la plataforma. Se acercó al micrófono y al hacerlo el líder le dijo, «Solo habla la verdad». Mientras la multitud esperaba y estaba atenta, el comandante ordenó a sus soldados que alzaran los rifles y si este hombre decía algo aparte de la verdad, moriría. El joven se paró frente al micrófono y con su cabeza gacha hizo un silencio. Luego, tomó aire y dijo en voz bien firme, «Cristo ha resucitado». Los rifles se accionaron y el cuerpo de este joven cayó sin vida al suelo. Sin embargo, el sonido que tapó el ruido de los rifles, que fue más fuerte que cualquier propaganda, fue la voz de cerca de 10.000 personas respondiendo, «Así es, Él ha resucitado». ¡Qué historia más maravillosa! Me pregunto qué tipo de poder o motivación es este. Es el poder y motivación que viene de corazones que, por la fe, creen que Jesucristo está vivo cuando la resurrección pasa a ser el tema de nuestra fe, de nuestro evangelio y de nuestra doctrina. Es el tipo de creencia que transforma nuestra muerte en libertad, nuestro adiós al Señor en su cuerpo terrenal y la bienvenida al poder espiritual del Espíritu Santo de Dios. Es el tipo de creencia que transforma a nosotros, como escépticos, con corazones endurecidos en siervos de Jesucristo. Es el tipo de creencia que transforma a nosotros cobardes en discípulos llenos de coraje. ¿Cómo sucede esto? Sucede porque nosotros, al igual que ellos, decimos, Cristo ha resucitado.